pero ahora os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Note, yo le dije que estaré con ustedes para siempre, porque mientras yo esté con ustedes como el primer consolador, no podré estar con la expansión del reino de la iglesia, que estará en todos los lugares. Estaré con ustedes aquí en Jerusalén, o Capernaum, Nazaret, en Galilea. Pero el Espíritu Santo, el otro que me enviará, este será omnipresente. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Si Jesucristo es el Consolador, ¿por qué necesitamos otro Consolador? ¿Quién es ese otro Consolador? ¿Qué implica tener otro Consolador para la iglesia? ¿Dónde está ese Consolador en el día de hoy? ¿Y cómo podemos relacionarnos con él? Esas y otras preguntas serán planteadas en el programa del día de hoy, en el cual estaremos hablando con el doctor Samuel Sullivan. Él ha estado con nosotros en otras ocasiones. Muchos de ustedes ya lo conocen, unos personalmente, otros lo han conocido en universidades o predicando o en el campo misionero o en algún seminario teológico, pero nosotros lo conocemos aquí en Escuela de Pescadores porque él es uno de los profesores que repite constantemente su participación en medio nuestro. Aprendemos tanto cuando lo invitamos. El doctor Sullivan, graduado de algunas de las universidades y seminarios teológicos más importantes del mundo, es uno de los más influyentes teólogos pentecostales. Así es que damos la bienvenida en el día de hoy al doctor Samuel Sullivan. Gracias, doctor, por la invitación nuevamente a participar en la Escuela de Pescadores. Gloria a Dios. Estamos formando gente y los testimonios que recibimos continuamente son extraordinarios. Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Europa, nos están respondiendo con mucha regularidad y la familia de Escuela de Pescadores va creciendo, aumentando, llegando a muchos lugares. Así es que esperamos que en el día de hoy algunos se enamoren de Escuela de Pescadores y decidan suscribirse a este canal para poder enviarles regularmente las notificaciones de qué nuevo está surgiendo, se está publicando en Escuela de Pescadores. En la entrega del día de hoy vamos a hablar una vez más sobre el Espíritu Santo. Yo no lo quiero cansar demasiado hablando del Espíritu Santo, aunque yo sé que usted no se cansa. En nuestro podcast anterior, la última vez que usted estuvo con nosotros acá, hablamos sobre el Espíritu Santo y nos quedaron por ahí una que otra preguntita, pues que tal vez no pudimos abundar en ella. Hoy quisiera comenzar hablando del otro consolador. Cuando hablamos del otro consolador, ¿de qué estamos hablando? Jesucristo hizo ese comentario de que no os dejaré solos, pero también comentó, os conviene que yo me vaya. Ayúdeme a entender esto. Bueno, primero los discípulos están inquietos, que Jesús les ha estado preparando para su salida. Me van a matar. Muy consciente Jesús de que vino, está preparando. Yo voy a morir y me levantaré hasta el tercer día. Y no se olviden. Y más tarde los Hechos dice, y el Espíritu Santo nos recordó, trajo a nuestras memorias lo que Jesús había enseñado. Entonces, y ellos están cantando, quédate Señor, ¿verdad? No te vayas, no los voy a dejar huérfanos, no, quédate Señor. Y el Señor le responde, ¿verdad? Le dice, mire, yo os daré otro. Y note, el afirmar otro, es decir, que ya existía uno. Sí. Un consolador, el paracaleo, el guía, el maestro, el abogado, etcétera. Porque entonces le dice ahora, yo me voy. Ahora, no los dejo solos.
pero ahora os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Note, yo le dije que estaré con ustedes para siempre. Sí, porque yo estaré con ustedes para siempre. Pero ese siempre incluye que yo ascenderé a los cielos a estar en la presencia del Padre. Y la preocupación de ustedes estar huérfanos es que querían una persona aquí. Y yo le dije que me voy. Ok. Entonces yo le voy a enviar otro que va a estar con ustedes para siempre. El cumplimiento entonces de la promesa de Jesús, de estar con los discípulos, de estar con sus hijos, siempre se cumple en la presencia del Espíritu Santo. Sí, se cumple en el sentido que hay una continuidad, nunca nos abandonó. Y aquí vamos a ver hoy que la presencia divina del Dios encarnado, el Dios creador, Dios encarnado, Jesús, tiene su continuidad de personas, relaciones personales y de revelación redentora, ahora en la tercera persona. Aleluya. Y aquí se resalta la identidad de este otro consolador, que típicamente se ignora. Y es que este otro, la palabra que Jesús utiliza en expresar, y en esta palabra otro describe, identifica el carácter ontológico, la naturaleza, la identidad de este otro. En el idioma griego del Nuevo Testamento, porque no fue escrito en español, aunque los ángeles van a leer y cantar en español los coritos, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, que es el griego común típico. Y entonces, en el idioma griego, cuando se utiliza la palabra otro, hay dos palabras que se utilizan, heteros y alon. Si yo estoy sentado en esta silla y yo pido que me traiga otra silla, al usar heteros, otra silla heteros, me traen esa. El compañero está sentado, esa es de la oficina, porque es una silla. Es otra silla. Otra silla. No es del mismo tipo Me puede de silla. sostener, es otro estilo, etc. Pero hay otra palabra que se usa cuando el que está haciendo la petición quiere ser más preciso, exacto. No usa heteros, usa alon. Alon identifica la exactitud de lo que se está pidiendo o lo que se está enviando. Este otro consolador, no heteros, no es cualquier espíritu, probar los espíritus porque no todos son de Dios. Pero este espíritu es alon para Kaleo. Es decir, este espíritu ¿Qué es la particularidad que define a los es coigual conmigo, es exacto. Entonces, si me vas a traer una silla y yo pido alon, Yo quiero una de tráeme estas. esa es idéntica a esta, es idéntica, no es inferior, no es secundaria, es idéntica. Jesús está anticipando y expresando el carácter divino, preciso, de este otro consolador. No es secundario, no es inferior a mí. ¿Ve? Como yo prometí estar con vosotros, esperen que viene algo mejor. Porque el que viene, y vemos esto en Juan 16, no solamente estará, y vendrá a vosotros, no solamente estará con vosotros, estará en vosotros. Que ahora hay una transición, que Cristo en persona está en esa comunión íntima, ¿verdad? Y Juan dice, y vimos, es testigo a la encarnación. Ahora, yo que he estado con ustedes, este otro que viene, no solamente estará con, porque esa es la expresión numatológica del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios estaba con los profetas, con los jueces, con los artesanos, pero no estaban en. Así que él es varias cosas. Aquí hay varias cosas que necesito rumiar con calma, necesito masticarlas un poquito. Jesús sabe que se va, Jesús sabe que va a ser levantado.
que va a morir, que va a resucitar y que se va. Así es que estos discípulos, de alguna manera, deben estar preocupados ante el comentario. Ya habían vivido la trágica muerte, habían vivido la resurrección de Jesús, qué buena noticia, pero ahora otra vez esto se pone malo. Él dice, me voy. Claro, enfrentar la ausencia de Jesús para un discípulo es trágico. Ese era el que resolvía todos los problemas, contestaba todas las preguntas, enfrentaba a todos los demonios, podía orar por los enfermos y hacer milagros. Cuando los religiosos atacaban, él podía responder. Pero ahora Jesús se va y nosotros vamos a quedar solos, huérfanos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí? Ocurre el comentario de Jesús, pero tranquilos, no se preocupen tanto, yo les voy a enviar a otros. Claro, si ese otros lo hubiésemos entendido como se dice en español, simplemente otros, estaríamos sumamente preocupados. Ahora, cuando él dice que el que viene es Alón, Paracletón. Esa expresión dice que el que viene entonces es divino. Es divino, es coigual conmigo. Coigual. No le dejo un maestro inferior, secundario. No voy a traer un sustituto que no sea uno que pueda ser coigual conmigo. Como yo. Como yo. O sea que esa expresión de alguna manera nos afirma en la verdad de la Trinidad. Yes, of course. Eso es lo que perdemos cuando se pierde en la traducción el uso específico de alón en este pasaje. Es coigual. Esto no es un espíritu ambulante. Esto no es no, este es coigual conmigo, no es inferior. Y mire que más adelante, Él podrá lograr y estar en sus vidas de forma que yo no he podido estar. Por aquello de que me despojé, por aquello de que me encarné, me limité para venir a salvarles, por aquello de que vine en esa misión de salvarles, de morir por ustedes, tuve unas limitaciones. Sí, y entre esas limitaciones es que no he podido ser omnipresente. Claro. No he podido estar con la iglesia que levantaré por el Espíritu, que será mundial. No puedo estar en todas partes. Exacto, os conviene que yo me vaya. Porque mientras yo esté con ustedes como el primer consolador, no podré estar con la expansión de reino de la iglesia, que estará en todos los lugares. Estaré con ustedes aquí en Jerusalén, o Capernaum, Nazaret, en Galilea. Pero el Espíritu Santo, el otro que me enviará, este será omnipresente, porque no tienen las limitaciones de la encarnación, del despojo de Efesios D, del kenosis, sino en esto se revela la totalidad de Dios en medio de ustedes. Sullivan, entonces sin Espíritu Santo no hay iglesia. No hay iglesia. No existe. El que funda la iglesia es el Espíritu Santo, enviado por Cristo. Así que decir, digamos, que hay iglesias donde sí está el Espíritu Santo y iglesias donde no está el Espíritu Santo, oiga, o es iglesia o no es iglesia. Yes, cierto. No hay iglesia sin el Espíritu Santo. No existe. No existe. No existe. Y la iglesia es una. Y no hay creyentes sin el Espíritu Santo. Exacto, imposible. Ok, creo que nos estamos metiendo en otros líos, sí, ¿verdad? Seguro. Tenemos que abundar en esto. Usted está citando el capítulo 16. Sí, que es la promesa que os conviene. Pero a donde dice, pero a vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, Juan 14, 15, 16. Él mora con. Y futuro, estará, futuro, apuntando a la presencia y la obra del Espíritu Santo en la nueva comunidad que se va a llamar iglesia. Él no estará solamente con esos santos, estará en vosotros, anticipando la relación personal íntima del Espíritu Santo que no estuvo así manifestada en el antiguo, una transición teológica
del Espíritu Santo, en la diferencia entre la relación del Espíritu, que yo lo describo como el Espíritu de Dios del Señor que venía sobre los profetas, los primeros artesanos en el templo, que fueron los primeros llenos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces, ok. Entonces, si fueron llenos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, sí estaba en. No, y ahí Ay, Jesús. tenemos que ir entonces a la estructura figurativa Ok. del texto bíblico. Que llenura era que lo que los capacitó fue la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado de entender el uso de llenura, fueron llenos del Antiguo Testamento en su expresión hebreo, de cómo se va a usar en Pentecostés. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ve? La diferencia va a ser una presencia. La presencia de Jehová vino sobre ellos y los guió y los capacitó en oro, en bronce, en las artes. Pero entonces, ¿qué sucede? Se retira esa capacidad. Samsón, lo están matando, Señor, que caiga tu espíritu sobre mí otra vez. ¿Es por qué? Porque en el Antiguo Testamento era por gotera. Era por una función y se iba. Por eso Joel 2. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sin medida. Sin medida. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado bíblico de ver y reconocer bíblicamente la transición que está acompañando a los siervos y siervas de Dios. Pero ahora la transición, ¿por qué? Porque ahora el Consolador se va. Y ahora el que va a acompañar, pero presente, porque es omnipresente, es la persona del Espíritu Santo. Entonces, el uso de las expresiones como llenura, tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, ya yo fui lleno y bautizado del Espíritu Santo. Ok, si el Espíritu Santo ya está full, Él no puede hacer nada más. Nada más. Por eso Pablo, escribiendo en los Corintios, dice continuar siendo lleno. Esa es la Lo expresión. repite en el griego, continuar siendo lleno. Que él no entiende que la llenura del Espíritu Santo es un evento singular. Es un evento que se repite. Porque en esa repetición de esa relación, la repetición representa un crecimiento, una relación de crecimiento con la persona que es el Espíritu Santo. Esa expresión entonces de llenura significa una condición que se mantiene o significa una experiencia que se repite. Ambas. Se mantiene porque en el caso, porque lo que se está manteniendo es una relación personal. Ahora se repite porque en esas relaciones personales vamos creciendo en conocer al otro. Yo he estado con mi esposa 55 años y 6 años de noviazgo, más de 60 años. ¿Cómo yo he crecido en conocerla? Y todavía hay cosas que yo tengo que aprender y ella de mí. En momentos como cuando, digamos, Pedro se levanta para predicar, dice el pasaje que, y Pedro lleno del Espíritu Santo, como si hubiese sido algo especial para él poder predicar, ministrar de una forma diferente. Sí, ahora, aquí tenemos que considerar la cronología. Esto es post-Pentecostés. Sí. Entonces el Espíritu Santo ahora reside en Pedro. ¿Y qué hay entonces? Una expresión del Espíritu De especial. mayor presencia, dirección, sabiduría, discernimiento, capacitación, la cancelación de cobardía. Sí. Es- A fin de ser usado. Exacto. ¿Ve? Es el fruto de esa, en parte el fruto de esa relación. Y es lo mismo que ocurre cuando operan dones. Sí, los dones, y aquí tenemos que tener cuidado porque dones son regalos de capacitación para el desempeño de nuestras vidas cristianas en la vida y misión de la iglesia. Es el Espíritu Santo y aquí tenemos que cuidarnos. En 3 ocasiones en el libro de los Hechos se hace una clara distinción entre
el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Okay. Entonces, en el libro de los Hechos, Hechos 2:38, Hechos 10:45, Hechos 11:17, vemos que lo que fue dado y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hechos 11, Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ese don no es un particular don como el hablar en That's lenguas o como los milagros. Está hablando de la persona, La persona. del Espíritu Exacto. Santo. Y lo llama el don, el regalo de El Dios. don, el Ruach, es la persona del Espíritu Santo junto con Cristo, el fundador y capacitador de la iglesia. El don dado por el Padre en la encarnación fue Jesucristo. Sí. Y ahora el don dado a la iglesia para estar en ella, guiarla, capacitarla, es la persona del Espíritu Santo. Quisiera ilustrarle esto. Si alguien me puede buscar mi bolso, Sí. que tengo en mi bolso algo favor. que traje conmigo que uso para ilustrar esto. Y esta ilustración viene de mi experiencia en Rusia. Yo estuve enseñando en Moscú, cofundando el Seminario Pentecostal en Moscú, y usaba esto para ilustrar, déjeme abrir aquí un momentito, ilustrar esta diferencia. Ok. Búsquelo ahí. No, míralo aquí. Con No. calma, con calma. Entonces, una de mis estudiantes rusa, en mi primera visita a Moscú, hay una artesanía de las muñecas matruscas. Matrushka, Entonces, ella me regaló esta muñeca en mis primeros cursos en el seminario que fundamos en Moscú. Y esto yo lo he usado, era otras muñecas. Yo tengo una gran colección de cada año que iba, volvía, pero esta la traje porque es chiquitita. Muy bien. Ok, pero aquí para distinguir entre don y dones, vamos a suponer que esto representa a la tercera persona de la Trinidad, el don. Esto fue lo que el Padre y el Hijo envían, otro consolador, para que El esté don. con y en ustedes, el don. Pero el don trae dones. ¿Qué tenemos? Trae y reparte dones. Entonces, estos son de cuando Pablo habla de los dones, los regalos, las carismas, okay, de inergaton, del espíritu, etc. Y tengo otras que tienen los 7, 9 y hasta 13. Entonces, estos son los dones. Y no se deben de confundir con el don. El don es la persona del Espíritu Santo, es la presencia. Este es el consolador, el paracaleo, tu maestro, tu orientador, el que te regaña, el que te redalcuye, el que te ilumina, este es la persona en que te santifica. Por lo tanto, la relación personal es con el don. Con el don, con la No- persona. no con los No con dones. los dones. Nos enamoramos del don, amamos al don, adoramos al don, Ay, que sí. pero no los dones. Y qué triste, porque lo que yo observo a través de los años, como teólogo, como pasó, como misionero, es que el hecho de no escudriñar las Escrituras, hemos hecho o creado una equivalencia entre los dones y el don. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, ejemplo, en varias iglesias me invitan a ayudarle en el proceso selector un pastor. ¿Y qué es lo que miran para determinar su madurez espiritual? Sus dones y sus ministerios. Entonces, lo que están examinando son los regalos. Pero el asunto, el peligro para muchos de nuestras iglesias, que hemos convertido el don, que es un regalo, Jariz es un regalo que yo no merezco de parte del Espíritu Santo para ayudarme, para levantarme, para santificarme, para varias razones en mi vida, porque tengo una necesidad. Pero cuando no distinguimos el don del Espíritu, se convierte el don en una medalla y trofeo. Mira lo que yo me gané.
Porque como yo soy espiritual, mira el don que me dio, mira el ministerio que me ha dado. Y estos son los trofeos y las medallas que indican que yo soy espiritual. ¡Y qué error! Usted está estableciendo entonces que los dones y las expresiones de los dones en una persona no son una certificación del carácter. No, no lo son. Es decir, Son del carácter del Espíritu Santo, sí. de él sí, pero no. Entonces eso pudiese permitir que una persona en quien se exprese fe o un milagro, oró por un enfermo y se sanó, siga siendo carnal. No, pero aquí tenemos que, no quiere decir que sea carnal. No, yo no estoy diciendo que sea, pero lo podría seguir siendo. Digamos, hay una expresión de dones tremendas en Corintios y el señalamiento del apóstol es que soy carnales. Exacto. Y están hablando de lengua y profetizando. Ahora, lo que hace la palabra, y aquí la palabra lo hace, Pablo no suspende el mal uso de carnales, de los que están hablando lengua profetizando. Lo que los lleva es a la palabra. Los corrige. Los corrige, que es el propósito bíblico y de la persona en la manifestación de estos dones. Los lleva a la palabra, los corrige. Entonces, ¿qué sucede? Los dones son capacitaciones, son recursos para nuestro desarrollo y madurez espiritual, pero no es el indicador de la madurez de dicha espiritualidad. El testimonio de esa espiritualidad es en Gálatas 5, el fruto. Por los frutos los conoceréis, no por los dones, no por los ministerios, porque esas son expresiones de mi gracia, de mi deseo hacia ellos, que crezcan, que sean santificados, etc. Pero la prueba, el comprobante que esos dones han logrado ese hecho en ellos, es el fruto. Y hemos separado y polarizado en nuestra teología el don, los dones y el fruto. En ese fruto del Espíritu Santo, nosotros vamos a abundar en un programa que viene por ahí. Pero tengo aquí una preocupación, una carga en mi mente. La herejía ariana, eso que ustedes los teólogos hablan de la herejía ariana. ¿Cuál fue el problema de Ariano? ¿Cuál fue el problema de la herejía ariana? ¿En qué se parece a lo que alguien puede estar considerando en este tiempo? ¿Y por qué es herejía? Bueno, mayormente la herejía de Arios fue una herejía cristológica. Es decir, que él veía como gran predicador y evangelista en el norte de África. Él entendía quién era Jesús, era la pregunta. Dios es uno, es singular. Jesús no puede ser coigual en divinidad, en identidad divina, pero Él es similar. ¿Ve? Él es una expresión secundaria. Él es el preferido hijo, la mejor creación humana, pero Él niega la humanidad o niega la divinidad de Jesús. No son, entonces, Él quiere hablar de que se parece a, pero no es igual a, hipostasis. ¿Ok? Entonces, hay un gran debate en eso, porque hay aquellos que dicen, pero Él no puede ser humano y ser divino, los gnósticos. Él tiene que ser espiritual, pero Él no puede ser divinamente. Entonces, viene Atanasio, el gran Atanasio, y dice, no, esto es una coigualdad. Él es coigual con el Padre, Él es divino. Entonces, esta herejía de Arios se manifiesta en la pneumatología, en la teología del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es divino. El Espíritu Santo no es coigual con el Padre, no es coigual con el Hijo. Es un espíritu inferior, superior al nuestro, pero no divino. Entonces se va a manifestar características del arianismo y el docetismo, ¿ve? En nuestra enseñanza del Espíritu Santo. ¿Ve? Y esto es algo de la iglesia por siglos, tuvo que combatir.
porque están peleando contra las interpretaciones gnósticas paganas de su época. El cristianismo es una nueva religión, una nueva pensar de Dios. Entonces hoy tenemos cristianos, yo creo en Dios, pero cuando uno indaga, dime algo de tu Dios, son visiones paganas o deístas. ¿Ves? Por ejemplo, muchos se creen que los fundadores de nuestro país fueron cristianos. No, ellos fueron deístas. Ellos no fueron cristianos. Ahora, que habían cristianos algunos de ellos en Massachusetts, los pietistas, sí. Pero Jefferson, Madison, ellos fueron deístas. Ellos creían en la visión genérica de Dios. Existe un Dios. Jesús no es divino. No es divino. ¿Ok? Y Él nos ayuda y reconocemos que Él es creador. Un asunto genérico. Ese no es el Dios de la fe cristiana. Entonces tenemos conceptos del Espíritu Santo que son deístas, que tienen al Espíritu Santo secundario. No es divino, no es esencial. ¿Ve? Entonces, esto nos crea una deformación bíblica de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida del creyente y su relación con Cristo. Porque es el medio el cual nosotros conocemos a Cristo. Ahora, una de las cuestiones que surgen muchas veces con este tema es que si una persona, porque yo no lo puedo ver, porque todas las personas que yo conozco, las veo. Pero ¿sabe que eso no es verdad? Yo nunca he visto a Cristo. Yo nunca he visto a Dios. ¿Y cómo yo me relaciono con Él de forma personal? ¿Cómo Él brega con mi vida de forma íntima y personal, interpersonal? Pero cuando viene el Espíritu Santo, no cuajamos esas cosas. No, pero el Espíritu, si es humano, tiene que tener cuerpo. Ahora, en la psicología, los 3 elementos fundamentales de constitución de personalidad, aunque hay más de 22 de ellos, en mis estudios yo me encuentro con cuántos, ¿verdad? Pero vemos que los esenciales es, primero, inteligencia, cognoscitividad. Que la presencia de personalidad requiere inteligencia y ser tú consciente de tu propio mundo. Segundo, voluntad. Tú tienes la capacidad inteligente de expresar tu voluntad. Eso, el otro es emociones, afecto, de expresarte. Amor, tristeza, odio, esos son los 3 componentes. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros todos conocemos a personas que están vivas, pero dejaron de ser personas. Los llamamos, en la escuela de medicina los llaman, mira, no le digan esto a sus pacientes que están en estado vegetal. No le digan eso. Ahora, ¿por qué estado vegetal? Porque aunque están vivos, perdiendo la capacidad cognitiva, perdieron la capacidad de voluntad y perdieron la capacidad de afecto. Se depersonalizaron. Aunque tienen el cuerpo, el corazón y el cerebro están funcionando en parte. Entonces, las funciones fundamentales que expresan personalidad las vemos en el Espíritu Santo. La fuente de verdad, los que enseñan las cosas de Dios, el Espíritu Santo expresando su voluntad. Mira, Pablo, para España no va, no te vistas que no va, para España no va. ¿Cómo dirige al pueblo? Afecto, ¿por qué contristáis al Espíritu Santo con el cual ha sido sellado para tu día de la redención? ¿Por qué blasfemar? ¿Por qué entristecer? ¿Por qué resistir? ¿Por qué ignorar? Todas esas son expresiones de personalidad y afecto y voluntad en relación a una persona. Entonces lo que no tiene es un cuerpo, pero el cuerpo no hace necesario la identidad personal. Dios no tiene cuerpo, es trascendente, eterno, infinito, pero se ha revelado como persona. El Espíritu Santo es una persona y se relaciona conmigo como una persona. Tengo una última pregunta para ver si redondeamos un poquito esta enseñanza de hoy. ¿Hay algún orden de autoridad en la Trinidad? Cuando miramos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿debemos considerar alguno de ellos como la máxima autoridad? ¿Existe algún tipo de autoridad derivada de o no? Sí, existe lo que se llama una jerarquía, es decir, en lo que se llama en la teología económica,
Es decir, que en el proceso de revelación progresiva se resalta la presencia, la autoridad y la función del Padre. El Padre envía y el Hijo viene a hacer la voluntad del Padre. Sea hecha tu voluntad. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Entonces, en el sentido histórico del desempeño de la revelación, se ve marcada una relación de jerarquía. Y eso dentro del marco histórico de la redención. Pero ahora, en el marco ontológico, es decir, ¿qué es la naturaleza actuar de esto? Hay un solo Dios, 3 personas y todas son divinas. Y en la divinidad, en la santidad, no hay jerarquía. No hay un Dios secundario, eso sería pagano. No hay una santidad secundaria, eso sería pagano. Es la coigualdad en santidad, en unidad, en gracia, pero eso es dentro del marco mayor de la identidad de Dios mismo. Pero en el desempeño del propósito de Dios dentro del marco de la historia, vemos esta jerarquía. Pero la jerarquía sirve el propósito de la revelación de Dios como Dios uno. Entonces las dos coexisten en la Biblia, pero entonces tenemos que ponerlo en su justo lugar. Ok. Ayúdeme a entender este versículo. Juan 16, el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, toda la verdad. Yes. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué no hablará de sí mismo? ¿Por qué hablará lo que oye del Padre? Eso de alguna manera es una expresión de jerarquía, de sujeción. El Hijo viene a celebrar y resaltar al Padre. El Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo no viene para que lo miren a Él. Yo vengo a resaltar al Hijo. Entonces, yo soy el medio por el cual el Padre y el Hijo se hace real y se manifiesta. Pero la atención redentora, salvadora, no se da en mí. En ese sentido, hay una jerarquía de redención. Es decir, que el Salvador, dado por el Padre, testificado por el Espíritu Santo, da gloria y honra al Hijo, que es el Redentor. Algo que a veces en los estudios en la iglesia, en el seminario, tengo que resaltar. No olviden, mis hermanos, y aquí digo pentecostales, pero sé que son más que pentecostales. El Espíritu Santo no salva a nadie. Tengamos cuidado que el único Salvador y Redentor, muerto en la cruz, siendo justificado gratuitamente por su gracia como Redentor, es Cristo. El que viene y nos trae a Cristo. Nos abre el corazón y la mente para conocer la verdad de Cristo. El que nos ayude en esa confesión. Si confesares en tu corazón que Jesús lo levantó de los muertos, si confesares con tu boca y creyeres, todo eso es producto del Espíritu Santo en la vida del no creyente que lo trae a Cristo, que lo trae para conocer las cosas de Cristo, la obra de Cristo, los recursos de la bendición redentora. Esa es la obra del Espíritu Santo. No me miren a mí, por eso no me dieron nombre. Describieron quién soy. Soy un Espíritu Santo. Jesús tiene nombre y apellido. Entonces, ¿qué es la relación? Él no viene a glorificarse. Él viene en servicio del Padre y el Hijo. Y en ese sentido hay una jerarquía de redención. Sí, pero en el carácter de la naturaleza en sí, el carácter ontológico, es que es Dios, es divino, y si es divino no hay jerarquía. Si es santo, no hay jerarquía. Entonces tenemos que mantener esas revelaciones en la Escritura de estos aspectos de Dios
y cómo en el plan de redención nos ha dado este paracaleo, este otro consolador, que me acompaña, me redarguya, me corrija, me bendice, me levanta, me consuela, me revela las cosas de Dios, me revelan las cosas que están por venir. Esa es la tarea de Él, pero no es, mírenme a mí, y ahí el peligro que veo a veces es que el sobreénfasis del Espíritu Santo nos lleva a olvidar, nosotros adoramos a Cristo como nuestro Salvador. El que nos lleva a Cristo a conocer eso es el Espíritu Santo, pero el único Redentor es la segunda persona. Pero como son uno, hay un concepto que se llama perokorosis, en griego, en latín, que quiere decir que la naturaleza de Dios Trino es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno en perokorosis, cada uno participa en la obra del otro porque son uno. Son Trinidad, pero la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no se separan las unas de la otra. Cada una de sus funciones son acompañadas por el Hijo, por el Espíritu Santo, por el Padre y el Hijo y el Padre en el Espíritu Santo. Pero corosis, juntos, pero para los propósitos de redención los separamos. Propósito de historia, el Padre, el Hijo, la época del Espíritu Santo. Pero porque son uno, nunca se separan el uno de la obra del otro. ¡Qué maravilla! Tengo preguntas para seguir 2 horas más, pero vamos a dar lugar a nuestro próximo programa y a nuestra próxima invitación. Ya le vamos a decir para cuándo. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por la bendición de compartir. Gloria a Dios. Le estamos sacando el jugo. Sí, qué bien. Queremos dejarlo sin nada. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. De seguro habrá preguntas y como regularmente les comento, utilicen el área de comentarios para dejarnos su opinión, dejarnos su pregunta, dejarnos su comentario con respecto a lo que ha pasado en el día de hoy. De seguro que usted tiene una opinión con respecto a lo que el doctor Sullivan nos ha estado compartiendo en este día. Siéntase libre para hacerla, siéntase libre para preguntar, siéntase libre para decirnos lo que ustedes piensan. Aquí en Escuela de Pescadores disfrutamos interactuar con cada uno de ustedes, darle lo que Dios nos da, recibir lo que Dios les da a ustedes. Así es que la gracia del Señor, la paz, el amor de Dios el Padre les acompañe a cada uno de ustedes. Gracias.